Los insultos y las duras reprimendas se habían convertido en una rutina diaria en Harbourdy. Pero hoy todo estaba a punto de cambiar cuando una camarera negra trabajadora fue humillada frente a los clientes por un gerente despiadado. Ella hizo lo que siempre hacía, se tragó el dolor y siguió trabajando. Parecía un día más en su infierno personal hasta que de repente un hombre se puso de pie. Se comportaba con silenciosa autoridad, moviéndose lentamente hacia el gerente, y cuando reveló quién era realmente, todo el café cambió, el poder cambió de mano y nada volvería a ser lo mismo. Era una fría mañana de otoño en Chicago y las calles ya estaban vivas con los sonidos rítmicos de la ciudad despertando. La luz dorada del sol naciente proyectaba largas sombras en la acera reflejándose en los grandes ventanales de Harbor Deli, un pequeño pero bullicioso café de desayuno ubicado entre imponentes edificios de oficinas. El aroma a pan fresco, tocino chisporroteante y café rico llenaba el aire atrayendo a los trabajadores de la mañana temprano. Estudiantes universitarios y jóvenes que buscaban su dosis diaria de calidez antes de enfrentar el día que tenía por delante. Dentro del café, Naomi Carter, una madre soltera de 34 años, se movía con silenciosa eficiencia detrás del mostrador. Había estado trabajando aquí durante 4 años desde que su esposo la abandonó a ella y a su hija Mary, que entonces tenía 4 años. La vida nunca había sido fácil, pero Naomi había aprendido a llevar el peso de sus luchas con gracia. Trabajó incansablemente equilibrando turnos largos con la crianza de su hija, haciendo todo lo posible para asegurarse de que Mary nunca sintiera la ausencia de un padre, sin importar lo agotada que estuviera. Siempre tenía una sonrisa suave para los clientes, una palabra paciente para sus compañeros de trabajo y una resiliencia silenciosa que la hacía destacar incluso si nadie parecía notarlo. Harbor Deli ya se estaba llenando con la multitud matutina habitual. Empresarios con trajes impecables tecleaban en sus computadoras portátiles. Un grupo de estudiantes universitarios se acurrucaba en la esquina charlando sobre lads caros y una pareja de ancianos compartía un plato de tostadas en un silencio cómodo. El murmullo de la conversación se mezclaba con el tintineo de los platos y el silbido de la máquina de espresso, creando una sinfonía familiar de la prisa del desayuno. Naomi no estaba sola en el manejo del caos. Lisa, una estudiante universitaria de 19 años que trabajaba a tiempo parcial, se movía entre las mesas con un bloc de notas en la mano, sus movimientos torpes pero ansiosos. Solo había estado trabajando en el café durante un mes y todavía estaba aprendiendo las cuerdas. Sus manos a veces temblaban cuando los clientes le gritaban sus órdenes. Luego estaba David, de 21 años, nuevo en el trabajo con un comportamiento tranquilo y un deseo sincero de hacer las cosas bien, incluso si su ritmo lento a veces frustraba a los clientes más impacientes. Tanto Lisa como David admiraban a Naomi no solo porque tenía más experiencia, sino porque era la única persona dispuesta a guiarlos sin juzgarlos. Tenía una forma de intervenir cuando fallaban, corrigiendo sus errores sin hacerlos sentir pequeños. La mayoría de las veces, cuando su gerente, Víctor Barnes, estaba de mal humor, Naomi asumía la culpa de sus deslices, protegiéndolos de sus duras palabras. Víctor era un hombre de unos 40 años con una expresión perpetuamente agria y una voz que se extendía por el café como un mazo golpeando el banco de un tribunal. Gobernaba su pequeño dominio con puño de hierro, ladrando órdenes, escrutando cada movimiento y asegurándose de que todos supieran quién estaba a cargo. Especialmente tenía la costumbre de meterse con Naomi, no porque fuera incompetente, sino porque sabía que ella no se defendería de él. Ella era solo otra trabajadora desechable, alguien que no se atrevería a desafiar su autoridad. Esta mañana no era diferente. La prisa acababa de comenzar y los pedidos llegaban más rápido de lo que el pequeño equipo podía manejar. Lisa, atrapada en el torbellino de actividad, entregó por error el pedido equivocado a un hombre de negocios de mediana edad sentado cerca de la ventana. El hombre, que llevaba un costoso traje azul marino y un reloj de oro, frunció el ceño al plato frente a él como si alguien acabara de servirle un animal atropellado. Yo no pedí esto, dijo su voz mezclada con irritación. Los ojos de Lisa se abrieron de par en par en pánico. Lo siento mucho, señor. Lo arreglaré de inmediato. Antes de que ella pudiera retírate a la cocina. Víctor se abalanzó como un halcón que detecta a su presa. Por el amor de Dios, Lisa, ¿qué tan difícil es leer un pedido?
Espetó su voz lo suficientemente fuerte para que la mitad del café lo escuchara. Llevas aquí un mes y todavía lo estás arruinando. Si no puedes con un trabajo simple, tal vez no deberías tener uno. Lisa se congeló, su cara se puso roja, sus dedos temblaban mientras agarraba su bloc de notas. El hombre de negocios se movió incómodo en su asiento, claramente no esperaba tal arrebato. Por algo tan menor, algunos clientes se giraron para mirar a algunos, susurrando, entre ellos David, de pie detrás del mostrador. Miró al suelo como si esperara no ser el siguiente en la fila para la ira de Víctor. Naomi vio la angustia en los ojos de Lisa y dio un paso adelante sin dudarlo. Señor, me disculpo sinceramente por el error, dijo su voz tranquila y mesurada mientras tomaba suavemente el plato incorrecto de la mesa. Déjame traerte tu pedido correcto de inmediato. Luego se giró hacia Víctor, su tono respetuoso pero firme. Fue mi culpa, debería haberle recordado a Lisa que revisara el pedido antes de traerlo. Víctor volvió su mirada aguda hacia ella, sus labios se curvaron con desdén. Oh, por supuesto, se burló, siempre tan rápido para asumir la culpa. ¿No es así? Naomi siempre juega a ser la salvadora de estos niños que deberían saberlo mejor. Naomi mantuvo su expresión neutral, aunque su estómago se retorció. Sabía a dónde iba esto. Víctor nunca perdió la oportunidad de menospreciarla. ¿Sabes cuál es tu problema?, continuó, su voz goteando con descendencia. Estás tan ocupada cuidando a todos aquí, tú olvida que esto es un trabajo, no una guardería. No me extraña que tu vida sea un desastre. Tal vez si no estuvieras tan distraída no estarías atrapada en un trabajo sin futuro. Un pesado silencio se apoderó del café. Lisa parecía mortificada, sus ojos moviéndose entre Naomi y Víctor. Las manos de David se apretaron en puños a sus costados, su mandíbula apretada. El hombre de negocios se movió incómodo en su asiento, ahora lamentando por completo haber llamado la atención sobre sí mismo. Pero Víctor no había terminado. Sus ojos brillaron con algo cruel y las siguientes palabras que salieron de su boca se sintieron como una cuchilla cortando el pecho de Naomi. Ni siquiera puedes entrenar a un par de niños despistados, ¿y esperas que crea que estás criando a un niño en tu propia cara? Naomi, si no puedes con tu trabajo, ¿qué te hace pensar que puedes con ser madre? Sin un padre cerca, sin una estructura familiar real, déjame adivinar. Tus hijos probablemente se están volviendo locos como tú. Se rió amargamente. Sin un padre, no tiene ninguna posibilidad. Terminará como tú, apenas sobreviviendo, esperando que alguien la salve. Las palabras golpearon a Naomi como un tren de carga. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Su garganta se apretaba, pero se obligó a sí misma a mantener la compostura. Se negó a dejarle ver el dolor que acababa de infligir. Debería haber hablado, debería haberse defendido a sí misma, su hija, pero ¿qué podía decir? Necesitaba este trabajo. Si lo perdía, ¿cómo seguiría pagando el alquiler? ¿Cómo pondría comida en la mesa? La injusticia de todo esto pesaba sobre ella, pero se obligó a tragárselo. Al otro lado del café, sentada tranquilamente en una esquina, Bus, un hombre que había estado observando todo desarrollarse, dejó su taza de café. Sus ojos marrón oscuro agudos sin sí de inteligencia se entrecerró ligeramente mientras observaba la interacción. A diferencia de los otros clientes, él no era solo un espectador sintiendo incomodidad de segunda mano. Él era Jordan Michei, y lo que nadie en esta sala sabía, de lo que ni siquiera Víctor tenía idea, era que Jordan no era solo un cliente cualquiera. Era el director ejecutivo de Harbordale. Y Naomi se obligó a tragar saliva, su pulso latía con fuerza en sus oídos mientras las palabras de Víctor flotaban en el aire como un hedor que ninguna cantidad de pan recién horneado o café podría enmascarar. Podía sentir cada par de ojos en el café sobre ella, algunos llenos de lástima, otros simplemente incómodos, eligiendo permanecer en silencio en lugar de intervenir. Lisa se quedó congelada junto a ella, su labio inferior temblaba, sus manos apretadas en puños apretados. David, todavía detrás del mostrador, se había puesto rígido, su mandíbula apretada con frustración apenas contenida, pero nadie habló, nadie desafió a Víctor, nadie lo hizo nunca. Naomi había estado aquí antes, diferentes palabras, diferentes entornos, mismo sentimiento, el profundo y humillante dolor de ser hecha sentir pequeña, como si sus luchas fueran un defecto, como si ser madre soltera la hiciera inferior. Había aprendido a aceptarlo, a tragárselo, a dejar que se le resbalara de los hombros y seguir adelante. Tenía que pagar el alquiler a una hija que criar. Lo último que podía permitirse era perder su trabajo por orgullo, pero hoy algo era diferente. Mientras agarraba la bandeja en sus manos, estabilizándose algo en el rabillo del ojo, le llamó la atención un hombre alto, piel oscura, bien vestido, pero no de la manera llamativa de un hombre de negocios, tratando de presumir más como alguien que tenía
Autoridad silenciosa había estado sentado en la esquina por un rato desapercibido sorbiendo su café observando ahora no solo estaba observando estaba mirando sus ojos agudos e inquebrantables fijos en Víctor con una intensidad que envió un destello de incertidumbre a través de el rostro del gerente. Naomi no sabía quién era, pero algo en la forma en que se mantenía, la calma en su postura, la expresión ilegible dejaba claro que no era solo otro cliente. Víctor todavía se regodeaba en el poder de su propia crueldad. O no se dio cuenta o no le importó. Exhaló bruscamente y negó con la cabeza, una mirada de exagerada decepción cruzando su rostro. Ese es el problema con la gente como tú, murmuró en voz baja pero señalando, siempre buscando excusas, siempre esperando simpatía, pero el mundo no funciona así. Naomi, nadie viene a salvarte. Un destello de ira se agitó en el pecho de Naomi. Pero antes de que pudiera pensar en cómo responder, una voz profunda y mesurada cortó la habitación como un cuchillo. Disculpe, el café se quedó en silencio. Los clientes ya fingían no escuchar. Voltearon completamente la cabeza. Ahora Lisa dio un paso atrás. Los ojos muy abiertos. Víctor se puso rígido. Ligeramente sorprendido por la interrupción inesperada, el hombre en la esquina se puso de pie. Dejó su taza de café con deliberada lentitud. Ajustó los puños de su chaqueta de traje, sus movimientos suaves, precisos, controlados, luego caminó hacia adelante, cerrando la distancia entre él y ella. Y Víctor, con una especie de confianza que venía de un hombre acostumbrado a estar a cargo. Naomi contuvo la respiración cuando el extraño se detuvo a solo unos metros de ellos. Su expresión permaneció neutral y legible, pero había algo en sus ojos, hace tranquila autoridad que no necesitaba ser anunciada para ser reconocida. Víctor se aclaró la garganta enderezando su postura. ¿Puedo ayudarlo? El hombre lo estudió por un segundo antes de hablar, su tono tranquilo incluso pero mezclado con algo inconfundible. Me gustaría hablar con su gerente. Víctor dejó escapar una pequeña burla cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Lo estás mirando? El hombre asintió levemente como si archivara la información, luego miró brevemente a Naomi. Su mirada se detuvo en ella por solo un segundo antes de volver su atención a Víctor. Bien, dijo suavemente, entonces puedes explicar por qué crees que es aceptable hablar con tus empleados de esa manera. Un cambio visible pasó por el rostro de Víctor, sus ojos parpadearon con algo molestia tal vez o la comprensión progresiva de que este no era solo otro cliente presentando una queja. No veo cómo eso es asunto tuyo, dijo su voz perdiendo algo de su anterior edge. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Oh, creo que es entonces, con una especie de precisión casual que solo alguien muy acostumbrado a la autoridad podría lograr. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño tarjetero con facilidad. Lo abrió y lo sostuvo lo suficiente para que Víctor y solo Víctor vieran lo que había en esa tarjeta. Drenó el color del rostro de Víctor en un instante. Sus brazos, una vez cruzados en desafío, lentamente descruzó su boca abierta para dar otra respuesta aguda, cerrada con fuerza. El silencio que siguió se prolongó lo suficiente para que Naomi escuchara el débil zumbido de la máquina de espresso que aún funcionaba detrás de ella. El hombre bajó el tarjetero y lo deslizó de nuevo en su bolsillo. Déjame presentarme, dijo, su voz aún tranquila, pero ahora mezclada con una autoridad inconfundible. Mi nombre es Jordan Michei. Soy el director ejecutivo de Harbour Deli y en este momento estoy extremadamente decepcionado por lo que acabo de presenciar. Un silencio colectivo cayó sobre el café. Naomi sintió que el aire cambiaba, como si todos en la sala se hubieran dado cuenta simultáneamente de que acababan de convertirse en testigos de algo mucho más grande que una discusión en el lugar de trabajo. Víctor abrió la boca. Luego la cerró de nuevo. Una gota de sudor se formó en su sien, tragó saliva visiblemente luchando por recuperarse. Señor, yo no me di cuenta. Jordan levantó una mano deteniéndolo a media frase. No dijo simplemente no lo hiciste. La autoridad en su voz era innegable, no fue elevada, no fue agresiva y sin embargo exigió un silencio absoluto. Naomi, todavía en shock, apenas registró la forma en que los ojos de Lisa se movían entre ella y Jordan como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Incluso David, que había estado en silencio todo este tiempo, parecía aturdido. Jordan se giró hacia Naomi, su expresión se suavizó un poco. Señorita Carter, dijo usando su apellido con un respeto que la tomó por sorpresa, quiero disculparme personalmente por lo que ha tenido que soportar aquí hoy. Naomi abrió la boca para responder pero no salieron las palabras por primera vez en mucho tiempo. Estaba perdida. Jordan continuó volviendo su mirada hacia Víctor. Tu comportamiento no solo fue poco profesional sino
Completamente inaceptable. No tengo intención de permitir que alguien como tú continúe administrando una de mis tiendas. Su voz no subió de volumen, pero había una finalidad en sus palabras que dejó cero margen para la negociación. Víctor parecía que acababa de tragarse un vaso. Señor. Por favor, si pudiera, está despedido. Las palabras fueron dichas con tal absoluta certeza que por un momento fue como si el tiempo mismo se detuviera. Víctor se tambaleó hacia atrás un paso, parpadeando rápidamente. Espera, no puedes. Acabo de hacerlo. Jordan dijo suavemente. Te sugiero que te vayas ahora antes de que seguridad te acompañe afuera. Por primera vez desde que había empezado en Harbour Deli, Víctor Barnes no tenía nada que decir. Los clientes que habían estado conteniendo la respiración de repente estallaron en murmullos silenciosos. Algunos intercambiaron miradas, algunos incluso susurraron en aprobación, y luego alguien empezó a aplaudir. Empezó lento, vacilante, luego otro se unió y otro, y antes de que Naomi supiera lo que estaba pasando, la mitad del café estaba aplaudiendo. Víctor se puso de un tono furioso rojo, pero no tenía elección con su dignidad y andrajos. Corrió hacia la puerta empujándola con tanta fuerza que las campanillas que colgaban sobre ella sonaron violentamente, y así se fue. Naomi se quedó quieta, su respiración superficial, su mente luchando por asimilar lo que acababa de pasar, y luego lentamente se giró para encarar a Jordan Michey, el hombre que acababa de cambiar todo. Por un momento nadie se movió. El café que había estado zumbando con silenciosos susurros y murmullos de incredulidad ahora se sentía congelado en el lugar. El único sonido era el eco que se desvanecía de los aplausos, el zumbido distante de las máquinas de café y el suave timbre de la puerta cerrándose detrás de Víctor Barnes mientras desaparecía de Harbour Deli por última vez. Naomi no había respirado, no estaba segura de recordar cómo sus manos, que habían estado agarrando la bandeja con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos, lentamente aflojaron su agarre. Todo su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas y helado al mismo tiempo. Su pulso aún martilleaba en sus oídos, el peso de lo que acababa de suceder presionándola con una intensidad para la que no estaba preparada. Víctor se había ido despedido así como así, con una sola orden de Jordan Michey, y el director ejecutivo no se sentía real. Levantó los ojos buscando algo que la anclara al momento y encontró a Lisa de pie a su lado, luciendo conmocionada, su boca ligeramente abierta como si todavía estuviera procesando lo que acababa de suceder. Los grandes ojos marrones de la chica más joven parpadearon entre Naomi y Jordan, luego de vuelta a la puerta como si medio esperara que Víctor volvió a entrar, y gritó que todo había sido una broma cruel, pero no lo hizo al otro lado del mostrador. David estaba igual de aturdido. Su comportamiento normalmente tranquilo se abrió de par en par con algo que parecía una mezcla de incredulidad y alivio. Sus brazos, que habían estado rígidos por su tamaño durante el asalto verbal de Víctor, ahora se desplegaron lentamente. Sus dedos se flexionaron como si se estuviera sacudiendo la tensión que lo había estado manteniendo cautivo. Dejó escapar un suspiro agudo, desigual, del tipo que alguien no se da cuenta de que ha estado conteniendo durante demasiado tiempo, y Naomi no estaba segura de lo que estaba sintiendo. Debería haberse sentido aliviada, debería haber estado emocionada de que el hombre que había hecho de su vida un infierno finalmente se hubiera ido. Debería haberse sentido victoriosa o al menos reivindicada. Pero en cambio todo lo que sentía era entumecimiento, porque durante los últimos 4 años había aprendido a vivir con la injusticia, a soportarla. Había aprendido a quedarse callada, a no hacer olas, a nunca contraatacar. Porque contraatacar significaba arriesgarlo todo: su trabajo, su estabilidad, su capacidad de poner comida en la mesa para Amari, y ahora, en el lapso de unos minutos, alguien más había luchado por ella. Alguien con poder, alguien con autoridad, alguien que acababa de poner patas arriba toda su realidad. Sus manos temblaban a los costados, pero cuando finalmente habló su voz salió más tranquila de lo que pretendía. Yo no tragó saliva tratando de ponerse al día con sus propias emociones antes de que sus ojos encontraran a Jordan Michels una vez más. No entiendo. La mirada de Jordan se suavizó un poco. Era la primera vez que Naomi veía a alguien mirarla así, no con lástima, no con decepción, no con indiferencia, sino con reconocimiento. Creo que sí, dijo, su voz baja y firme, el tipo de voz que podía llamar la atención sin necesidad de ser levantada. Naomi sintió que se le cerraba la garganta, apartó la mirada parpadeando rápidamente, obligándose a tomar una respiración profunda y luego otra. Lisa finalmente encontró su voz, aunque era apenas por encima de un susurro. ¿Esto realmente está pasando? Miró a Jordan, su rostro todavía congelado en algún lugar entre asombro y terror. Él está realmente enojado. Jordan asintió una vez y Lisa dejó escapar una risa incrédula, un borde ligeramente histérico, como si todavía no estuviera convencida de que esto no fuera una broma elaborada. Se llevó una mano a la boca, sus hombros temblando ligeramente, y por un segundo Naomi
Pensó que en realidad podría llorar no de tristeza sino por el peso del miedo reprimido. Finalmente levantándose David, que había estado en silencio todo este tiempo, exhaló por la nariz y negó con la cabeza lentamente, sus labios apretados en una línea apretada. No pensé que nadie alguna vez se le enfrentara, murmuró casi para sí mismo. Jordan los estudió cuidadosamente, sus ojos oscuros escaneando sus rostros como si estuviera haciendo un inventario de cuánto daño se había hecho antes de que él llegara. Había algo calculador en su mirada, no frío sino analítico, como si ya estuviera reorganizando mentalmente las piezas de un sistema roto que acababa de descubrir. Déjame preguntarte algo, Jordan dijo, su tono pensativo mientras miraba a Naomi. ¿Era la primera vez que te hablaba así? Naomi dudó. Debería haber mentido, debería haber dicho que si actuó como si este fuera solo un mal día, como si Víctor hubiera sido un gerente decente y este hubiera sido un incidente aislado. ¿Por qué? ¿Qué más se suponía que debía decir? Que había pasado años soportando su crueldad, que había aprendido a tomar la humillación en silencio para proteger a Lisa y David de lo peor, porque alguien tenía que hacerlo, que era ella. Prefería ser el objetivo que arriesgarse a empeorar las cosas. No, debería haber mentido, pero no lo hizo. Naomi levantó la barbilla, obligándose a mirar a Jordan a los ojos y decirle la verdad. No, dijo en voz baja, no era la primera vez. Jordan asintió como si ya supiera la respuesta. Dejó escapar un suspiro lento y luego miró a su alrededor, al café. Los clientes, aunque fingían volver a sus conversaciones, seguían mirando de reojo el mostrador, todavía conscientes de que acababan de presenciar algo mucho más significativo que una disputa laboral. Jordan se volvió hacia Naomi. Eso creía, murmuró. Luego, después de una pausa, por eso voy a arreglarlo. Las cejas de Naomi se fruncieron ligeramente. Arregla lo que sea. Jordan le dedicó una pequeña sonrisa cómplice. Este lugar, dijo simplemente, y tu papel en él. Su estómago se retorció con algo que no podía nombrar. Miedo, esperanza, incredulidad, todo enredado. La mirada de Jordan sostuvo la de ella durante un largo rato antes de volver a hablar, esta vez con una certeza inconfundible. No eres solo una empleada, Naomi. Eres el tipo de persona que mantiene lugares como este. Corriendo entrenas a la gente, la proteges, te haces responsable de cosas que ni siquiera son tu culpa solo para mantener la paz. Inclinó la cabeza ligeramente. Eso no es solo ser un buen trabajador, eso es liderazgo. La respiración de Naomi se entrecortó. Jordan se enderezó ligeramente, su expresión volviéndose seria una vez más. No estoy aquí solo para despedir a los malos gerentes, señorita Carter. Estoy aquí para encontrar a las personas adecuadas para liderar y he estado observando lo suficiente para saber que esa persona eres tú. La habitación de repente se sintió demasiado pequeña, el aire demasiado enrarecido. Naomi negó con la cabeza, retrocediendo ligeramente. Espera un momento, dudó, su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban antes de obligarse a detenerse. No sé cómo hacer eso. Jordan sonrió de nuevo, pero esta vez fue diferente, no solo alentador sino confiado. Seguro si lo haces. Y por primera vez Naomi no estaba tan segura de que él estuviera equivocado. Naomi sintió que la habitación se inclinaba bajo sus pies. Su corazón latía tan fuerte contra sus costillas que se preguntó si todos los demás podían oírlo. Las palabras que Jordan acababa de decir, palabras que deberían haber sido imposibles, flotaban en el aire como un desafío esperando a que las aceptara o corriera. No estaba lista para esto, ella no podía ser. ¿Podría ser? Lisa fue la primera en reaccionar. La chica más joven dejó escapar un jadeo audible. Sus manos volaron para cubrirse la boca como si acabara de escuchar a alguien anunciar la segunda venida de Cristo. Sus grandes ojos incrédulos se movieron entre Jordan y Naomi y luego volvieron a Jordan y por un momento pareció que había olvidado cómo formar palabras. David, de pie justo detrás del mostrador, miró a Naomi en estado de shock, pero a diferencia de Lisa, él no estaba congelado. Sus labios se separaron ligeramente como si quisiera decir algo, pero en cambio solo asintió una vez con firmeza, como si acabara de juntar algo en su cabeza que había estado allí todo el tiempo. Omi, sin embargo, solo pudo negar con la cabeza. Su cuerpo traicionó sus pensamientos antes de que pudiera encontrar las palabras para negarlo. Exhaló bruscamente, pasando una mano temblorosa por sus rizos, tratando de aferrarse a algo que tuviera sentido. Esto es un error. Yo no sé cómo ser gerente. Quiero decir, yo solo. Jordan no vaciló. Su expresión permaneció tranquila, inquebrantable, como si hubiera esperado que reaccionara de esta manera.
Has estado administrando este lugar durante años, Naomi. Dijo simplemente. Simplemente no tenías el título. El estómago de Naomi se retorció. Quería discutir, decirle que estaba equivocado, recordarle que todo lo que había hecho era sobrevivir, mantener la cabeza baja, hacer su trabajo, tratar de no perder la poca estabilidad que tenía, pero en el fondo sabía que él no estaba mintiendo. ¿Cuántas veces había capacitado a nuevos empleados porque Víctor se negó? ¿Cuántas veces se había quedado hasta tarde para corregir errores de programación? ¿A él no le importaba? ¿Cuántas veces había tranquilizado a clientes frustrados? Protegió a Lisa y David asumió la culpa por cosas que ni siquiera eran su culpa, todo para mantener este lugar funcionando. Tragó saliva, sus ojos parpadeando hacia Lisa, que ahora sentía furiosamente como si estuviera tratando de empujar físicamente la idea en el cerebro de Naomi. Oh Dios mío, Naomi, tienes que hacer esto. Lisa soltó su voz sin aliento por la emoción. Quiero decir, esto es una locura, esto es increíble, ya sabes cómo hacer todo de todos modos, y realmente te preocupas por nosotros y no nos gritas cuando cometemos errores. David finalmente encontró su voz, su profundo barítono firme mientras hablaba. Sé correcto, dijo, su mirada fija en la calmada pero firme de Naomi. Has liderado este lugar desde el día que empecé. Solo que no tenías el poder para mejorarlo. Inclinó la cabeza ligeramente. Ahora tú sí. La respiración de Naomi se entrecortó. Quería decirles que estaban equivocados, que ella no tenía madera de líder, que no era lo suficientemente fuerte, que no lo era. Una voz familiar, pequeña pero llena de calidez, de repente cortó el caos en su cabeza. Mamá. Naomi se giró bruscamente. Su pulso tartamudeaba cuando vio una pequeña figura parada cerca del mostrador, sosteniendo un vaso de plástico de jugo de naranja en ambas manos. Su mochila colgaba de un hombro. Amari, su hija de 8 años, estaba sentada en una de las mesas de la esquina, balanceando las piernas debajo de su silla, completamente inconsciente de la gravedad del momento. El corazón de Naomi se encogió. Era sábado por la mañana. Amari había sido dejada por la señora Reynolds, su vecina anciana que la cuidaba los fines de semana cuando Naomi trabajaba un turno largo. Era una rutina que habían seguido durante años. La señorita Reynolds traía a Amari al café después del desayuno, dejándola hacer su tarea en una mesa de la esquina mientras Naomi terminaba su turno, pero hoy algo era diferente. No solo estaba esperando a su madre, la estaba viendo. Lisa retrocedió instintivamente dándole espacio a Naomi, pero David permaneció quieto observando en silencio, entendiendo que este momento era más grande que todos ellos. Naomi se agachó, obligándose a sonreír a pesar de la guerra que se desataba en su interior. Hola cariño, dijo en voz baja, ¿ya terminaste tus panqueques? Amari inclinó la cabeza y miró a Jordan, luego a Lisa, luego al mar de clientes que seguían fingiendo no hacerlo. Escuchó a escondidas antes de volver a mirar a su madre. ¿Qué está pasando?, preguntó con una voz llena de genuina curiosidad. Naomi dudó, mirando a Jordan, quien simplemente levantó una ceja como si dijera, vamos, dile. Se volvió hacia su hija. ¿Cómo se suponía que iba a explicarle esto? ¿Cómo se suponía que le diría a Amari que la madre que siempre había conocido, la madre que trabajaba turnos dobles, que llegaba a casa exhausta, que pasaba las noches asegurándose de que su hija nunca sintiera el peso de sus luchas, de repente estaba recibiendo algo más grande, algo mejor? Naomi tragó saliva con fuerza, obligándose a encontrar las palabras y luego, antes de que pudiera detenerse, me ascendieron. En el segundo en que las palabras salieron de sus labios, lo sintió, algo cambió, algo dijo. El rostro de Amari se iluminó. Sus pequeñas manos se apretaron alrededor del vaso de jugo de naranja y antes de que Naomi pudiera parpadear, se lanzó hacia adelante envolviendo sus brazos alrededor del cuello de su madre con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía manejar. Eso es genial, chilló Amari, su voz llena de alegría pura y sin filtros. Naomi se atragantó con una risa. Sus brazos se envolvieron automáticamente alrededor de su hija aferrándose a la vida y de repente, así como así, todo tuvo sentido. No estaba tomando este ascenso solo por ella misma, lo estaba tomando por Amari, por Lisa, por David, por cada persona en este café que alguna vez se había sentido pequeña, ignorada, impotente. Cuando finalmente se apartó, la sonrisa de Amar la cegaba. Sus pequeñas manos agarraban los dedos de Naomi. ¿Esto significa que podemos celebrar? Naomi dejó escapar una risa sin aliento, todavía medio incrédula,
medio en algo peligrosamente cercano a la esperanza. Sí, cariño, susurró. Creo que sí. Lisa dejó escapar un grito de emoción, prácticamente vibrando de energía mientras David simplemente sonreía, una sonrisa genuina que Naomi nunca antes le había visto. Y luego Jordan, que seguía observando en silencio, finalmente habló. Bienvenida a la gerencia, señorita Carter. Naomi lo miró. Hija todavía sosteniendo su mano lisa todavía radiante a su lado, David de pie firme como siempre. Siempre, y esta vez cuando asintió, lo creyó, pertenecía aquí, siempre lo había hecho. Únase a nosotros para compartir historias significativas presionando los botones me gusta y suscribirse. No olvide activar la campana de notificaciones para comenzar su día con lecciones profundas y empatía sincera.